gallegos, pero recuerdo a mis amigas gallegas que sí les decían, porque la gallega, entonces si eres español le da igual a gallego, algo así. Lo que pasa es que los vascos y los catalanes en Venezuela están muy bien marcados, muy bien sí, definidos. Sí, no les gusta que sí, digan gallego, me eso, parece bien. No, claro, además que es una mala costumbre nuestra decirle a todos los españoles gallegos allá. Claro, todos son bueno, gallegos. sí, no. Gallegos. Los gallegos somos gallegos y los demás son Y los demás, isleños son isleños y Exacto. todo. Y ahorita aquí más. José Ignacio, ese nombre chato, eso es que es un apodo. Sí, un apodo desde niño que nunca me pude quitar, me ha perseguido. Suena así como una de estas películas mexicanas. Sí, sí. Bueno, yo soy del estado Lara, de Barquisimeto. Y allá no solo en Barquisimeto, Carora, Tocuyo, que es un poco de donde son mis abuelos, el tema de los apodos es casi que una tradición. Y ese es más o menos común. Yo soy morocho y se dice mellizo, ¿no? Con sí. Y bueno, entonces cuando tú creces a la par que otra persona, cuando te van a pronunciar el nombre, mi nombre es José Ignacio, decía Chato, etcétera, y me quedó y llegó un momento que dije, bueno, yo no voy a seguir luchando contra el sobrenombre, sino que más bien lo asumo como una marca personal. Y el Twitter es Chato Guedes y todo, y ya lo uso como marca porque al final no pude contra él. Pero no pude muy contra bien él. así, y aparte es más fácil, es más corto, y con sin así tanto. Claro, ¿y cuánto tiempo tienes aquí en España? Mira, yo llegué en diciembre, mi esposa dio a luz en enero. Caramba. Y el plan es devolvernos, pero hay un tema con el pasaporte de la niña, la indocumentación, que de verdad que eso es un tema que no es solo mío, sino que es de los venezolanos. Y que hay muchos venezolanos presos en un sitio y otro que estoy tratando de resolver para poder sí, porque si vas volver a no puedes regresar, ¿no? Sí, y la incertidumbre, porque además tampoco sé si se puede sacar allá o no. Claro. O sea, no hay información oficial de ningún lado. ¿Cuánto cuesta un pasaporte allá en Venezuela? La información que tengo ya es que están cobrando hasta $2,000 por debajo de cuerda, cosa. Pero la cita te la cobran aparte. Aparte, pero bueno, entonces ya es un estado de incertidumbre tan grande que es parte, eso es a propósito, parte del control social. La gente cree que el control social es el CLAP nada más, que es solamente para la gente más vulnerable, ¿no? La control social es para todo. Incluso tú no te escapas porque la gente puede emigrar, pero si no tiene otra nacionalidad siempre vas a quedar a merced de la dictadura. También porque sé que es así de toda la vida. Si tú vas a regresar, aunque tengas doble nacionalidad y regresas a Venezuela, tienes que mostrar el pasaporte venezolano. Claro, entonces hay un tema. Entonces después el tema que se vence la cédula o no, que sacas primero. Bueno, eso realmente es un drama cotidiano al que lamentablemente nos acostumbramos. Causa de angustia. Pero eso no es normal. Y uno trata de explicarlo afuera, ¿no? De que es parte del control. No lo entienden, es que no tienen cómo entenderlo. No tienen cómo entenderlo. Eso que dicen ahorita de no entender. Qué importante, porque a mí yo me he encontrado con muchos españoles que me preguntan, ¿y eso que se está diciendo de Venezuela, eso es verdad? Sí, la gente no hay comida, no hay medicinas, no hay... ¿Qué nos dices tú, sobre todo, que estás ya, digamos, más reciente de haber venido de Venezuela? Sí, Manuel y yo veníamos hablando de eso justamente. Hay cosas concretas por las cuales no es fácil entenderlo también. Venezuela es de contraste. En Venezuela hay contraste. Sí. No somos tan radicales. Sociedades que vean las cosas más en blanco y negro no entenderán esos matices que tiene Venezuela. La gente, claro que se muere de hambre cada vez más. La hiperinflación que tiene ya 4 meses, ya hace invivible la situación para la gran mayoría. Pero también hay el dólar, porque es un país petrolero que produce dólares, por mucho que la producción esté baja, esos dólares los maneja un sector. Y al final hay una élite que tiene lujos. Entonces, hay unos contrastes importantes, pero bueno, y eso se explica porque es petrolero. O sea, si esto hubiera pasado a un país no petrolero, que no le entran divisas o dólares frescos todos los días, como el caso de Venezuela, si se hubiera uno imaginado el escenario ese más lineal, que es el que quizás el español dice, bueno, ¿cómo es? O sea, exacto, que tú dices, o sea, que no puede haber un contraste porque lo deja de entender. Entonces, no se puede generalizar. Pero sí hay, por supuesto, crisis humanitaria, cada vez peor. El que le pierde la pista, yo tengo ya 5 meses aquí, pero en una semana cambia todo, en un mes cambia todo. Los precios, o sea, yo creo que ya eso, todos los días hay que reencontrarse con el mismo país porque bueno, desde los precios hasta el drama cada vez más. Y lo que hablábamos antes, lamentablemente se va adaptando la gente a cosas como, y esto no es nuevo, yo recuerdo incluso casos muy cercanos de hace
3 años ya incluso de que, bueno, de que se murió porque no se consiguió el medicamento. Entonces Claro, empiezas, eso ya es una anécdota normal, cotidiano. No, sí, la ya primera la vez gente- impacta, pero sí, ya sí, es sí. normal Ya de la gente que... se va acostumbrando, Sí, o bueno, que son- o los materiales con que lo operaron no eran, entonces murió en el quirófano, etcétera. Entonces uno va como que, esos son 3 años, o la crisis de escasez del papel sanitario, por si algo, eso tiene 5 años. Los cortes de luz, que estamos hablando de 12 horas sin Sí, luz que te claro, puede claro, dar, sí, sí, lo sí. que hablando, Más o tiene, menos tiene en 4 2009, años, bueno, ¿no? pero O más, 2009 5 años. empezó a- Entonces, bueno, ya, entonces... Convivimos con toda la como el mediocridad. asesinato diario, ya la gente no le parece algo extraño decir que mataron a este, por cierto, la muerte lamentable de Bioy Marzo. Lo que es Lo triste, vivimos. ¿sabes qué? Las personas en las redes celebrando que lo hayan matado algunas porque era chavista. Sí, Yo sí, no lo sí, sí. entiendo. O sea, Es verdad, es el verdad. chavismo se está comiendo a sus propios... A sus Wow, propios... de verdad, no he leído eso. O sea, Sí, no he algunas visto personas eso. en las redes y yo Celebrando estoy eso, qué en feo. cómo podemos convertirnos en lo que adversamos, no lo Claro. entiendo. Sí, bueno, pero Miguel, esa es la- una de las, digamos, cualidades que tiene estos sistemas. Sí, como que nos- por ejemplo nos en llevan a Rusia ello, ¿no? O Cuba, nos deterioran nuestra calidad Socialmente, humana sí. Y moral. Nos hacemos de lo peor con nosotros. Nos mismos. convertimos en lo que adversamos. Claro que sí. Ahora, una pregunta quizás más humana, pues, más a Manuel, al Chato Guedes, que está con nosotros aquí a 26 grados. Uno siempre ve los políticos, y uno ve los políticos, y bueno, uno tiene como una sintonía, pues, en que, bueno, nos representan, pero ya va, ustedes tienen una vida, ¿no? Claro, Y ahorita una ante vida todo fuera humano, del ¿no? país. ¿Cómo es ser un político, un luchador, un opositor de estos regímenes fuera de su país? ¿Qué se han encontrado? ¿Cuáles son las grandes dificultades? Ya me decía que por lo menos el pasaporte, que es una dificultad que tenemos todos, pero ¿cómo es hacer un poco, no perder ese espíritu luchador, porque te encuentras con otro país en el que también tienes que luchar por, de alguna otra forma, sobrevivir? Y ¿no? porque además comenzamos todos desde cero cuando llegamos aquí, o la Claro. mayoría. ¿Cómo es esa por lo menos realidad en de el caso ustedes? A ver, nosotros. tú pues ya tienes 15 años y tienes Claro. muchos kilómetros recorridos, pero tú estás llegando, a ver, ¿cómo has hecho? A ver, Fíjate, es muy interesante la pregunta, porque yo creo que tenemos que comenzar a además que tienes un recién nacido, ¿verdad? Sí, pero fíjate, yo creo que debemos dejar de hablar un poco del país y comenzar a hablar de otro término que es la nación, porque Exactamente. ya Venezuela no se puede entender desde el país, porque el país es el problema además, Claro. es un problema, o sea, vamos a decir, hay mucha gente que se va huyendo del problema o tratando, o simplemente porque no quiere seguir aguantando eso, son víctimas de eso, y el Claro. que se queda sufre muchas cosas, el que se va puede volver y Claro. el que se queda se puede ir en cualquier momento, porque otro error que yo creo que a veces se comete es que nos dividamos en circunstancias. Sí, sí, sí. Cuando el que- todos somos víctimas y a veces entonces la frustración contra el enemigo Y el que se va, hace que malo, entre sí. nosotros nos echemos Sí. culpa, etcétera. Sí, sí, Entonces nos dividimos entre quién vota y quién no, o entre el que se fue y se quedó, Sí, etcétera. sí, Eso sí. también son procesos sociales que son dignos de estudio, pero el tema sí está en que somos una nación que ya no tiene fronteras y, Claro, y que el exactamente. venezolano, algo que no está acostumbrado es que ya es colonia en muchísimos países. Sí, ya estamos como los chinos. Es por todos muchísimos lados. países. Es verdad, sí, sí, y estamos yo como creo que los chinos. y lo que hablamos del pasaporte, que lo que digo, no importa si te fuiste o te quedaste, tienes el mismo problema de Exactamente, documentación. así es. Y contra eso todo, yo creo que todos somos víctimas del mismo enemigo, porque justamente esta dictadura lo que hizo es acabar el Estado, o sea, fue un Estado fallido, se acabó las leyes, el Estado de Derecho, etcétera, y nos dejó pues sin un país. Entonces yo creo que como nación tenemos los mismos frustraciones, sentimientos, anhelos, y deberíamos, lo que sí el llamado es que comencemos a trabajar más la solidaridad entre nosotros, entendernos las realidades de que los problemas, si te Son fuiste o te comunes, quedaste, son o si comunes los vives en problemas. España o en Chile, son los mismos, porque Claro. y el objetivo es el mismo, que lo que no podemos perder la esperanza es que el objetivo es reencontrarnos con una Venezuela libre, democrática, y que ese objetivo no se puede perder. Muchas otras naciones han pasado por esto, hasta por un peregrinar, etcétera. Quizás es para el venezolano, que es novedoso, Es y totalmente tenemos que novedoso. comenzar Estamos psicológicamente a trabajar Claro, eso. incluso ese desafío de reencontrarnos, de ser solidarios, de saber que somos
ese concepto, ¿no? Somos una nación más que Un país. un país. Exacto, no es la frontera ya lo que nos Eso es una identifica. experiencia Tiene Tiene un pasado común, un objetivo Claro. común, una cultura común, Claro. y bueno, ya somos del mundo totalmente. Y sí es muy importante, en mi opinión, entender que la solidaridad del mundo y de otros países hacia lo que pasa en Venezuela es clave para la solución. O sea, eso ya no es algo banal. Y quizás ese es el Algo ya trabajo, no banal. no solo del político exiliado, sino de todos los venezolanos, de alguna otra forma, Claro, ser claro, como ese pero testigo totalmente. y abogado. Es que esto no va de políticos. Fuera no vale de nada que seas un político venezolano, sino un activista que te muevas por algún movimiento, ya sea por los derechos humanos, por la reconciliación del venezolano, por lo que tú quieras, pero eso es activismo, no es política. De Y es una lo causa. Exactamente, no necesitas estar en un partido ni en nada organizado Sino para tú el punto trabajar. Lo que tú estás haciendo Exactamente. por... José Ignacio, ¿cómo comenzaste en la política? Mira, yo me estaba graduando de Derecho en la Católica en Caracas en el año 2000, era mi año de graduación. Y ahí ya Chávez acaba de llegar y ¿Qué manera de empezar a hacer política? ahí yo era más o menos, Fue dura, ¿no? Tremendo reto. ahí yo era más o menos apolítico, que yo creo que eso es parte de un error, Sí, de los jóvenes. de un error, Estamos muy sí, chavos. o de nuestros padres quizás, que recuerden que la política era algo malo, etcétera, y bueno, creíamos que siendo ajeno a la política uno podía sobrevivir y entendimos Sí, que no, sí, sí. entendimos que no. Gracias a Pero, eso, bueno, ya sabemos. pero el tema es que la constituyente que se instala en el 99, en mi último año de la carrera, bueno, a mí me genera un trauma incluso, porque yo estoy estudiando de Derecho y no hay ni constitución. Y me doy cuenta que un presidente que acaba de llegar con los mismos votos que había llegado Caldera, Carlos Andrés, o sea, es un presidente que simplemente lo eligieron para ser presidente y más nada. Había usado esa mayoría, que son circunstanciales, porque en democracia las mayorías son circunstanciales y tienen derecho a cambiar, lo estaba usando para cambiar el nombre del país, para cerrar los poderes públicos, para hacer una nueva constitución, y eso para mí ya era un golpe de Estado de entrada. O sea, eso te importa. porque lo que define la democracia es, deciden las mayorías, pero se respetan las minorías. Y eso, ¿cómo se logra? Que por encima de las decisiones de las mayorías está una cosa que se llama constitución, que nadie puede cambiar, que es el pacto común. Cuando eso se